Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Panco Carrera, soy aspirante a la licenciatura en Ingeniería en Logística y Transporte. Y bueno, este es mi informe final de la investigación documental y de campo. El tema que yo elegí y posteriormente delimité son las repercusiones de la política migratoria de Trump con efecto dominó en las políticas comerciales entre México y Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar un poquito de la metodología que se siguió. Bueno, pues para esta investigación se hizo una búsqueda de información y posterior a eso también se elaboró una entrevista a un experto en relaciones internacionales, específicamente en relaciones comerciales y de comercio exterior, el cual hizo una serie de aportaciones que pudieron enriquecer la investigación. También se hizo un diario de campo donde se registró pues todos los detalles que hubieron una vez que se hizo la visita a la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, bueno, esos fueron algunos aspectos metodológicos que se siguieron. También la investigación sigue una serie de objetivos, un objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general fue analizar el impacto que tendría la política migratoria del presidente Trump en los tratados comerciales entre México y Estados Unidos. Los objetivos específicos, uno de ellos era evaluar las repercusiones de dichas políticas a la economía mexicana y, por supuesto, en lo referente al comercio exterior, ¿no? entre los dos estados. Un segundo objetivo específico es crear un escenario donde México pueda ser más competitivo y mejore su proceso logístico tanto de exportación como de importación de mercancías. Ok, pude identificar, derivado de la investigación, una serie de retos que enfrentaría el país. Bueno, dentro de esto pude identificar dos. Uno de ellos sería que para no tener una relación tan fuerte de interdependencia con Estados Unidos era necesario diversificar relaciones con muchos más países, claro, relaciones comerciales. Esto de la interdependencia, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a un aspecto teórico sobre el que yo trabajé, fue la base, digamos, teórica de la investigación, donde habla de que dos naciones pueden tener una relación de interdependencia mutua, y este es el caso de México y Estados Unidos, ¿no? Hablando en términos comerciales. Claro que en otros términos también, pero en este caso vamos a enfocarnos en términos comerciales. Y bueno, un segundo reto sería que tratemos de no depender de los productos que se importan y poder mejorar la infraestructura de México para que en un futuro pueda tener la capacidad de satisfacer la demanda interna de los productos, porque bueno, un caso muy peculiar es el del maíz, ¿no? Que podríamos pensar que México no necesita importar maíz, porque bueno, podríamos ser unos importantes productores capaces de satisfacer la demanda interna, ya que, bueno, pues la dieta del mexicano en gran parte se basa en el maíz, pero no es así. Entonces, esto sería un poquito, pues, digamos, raro, porque no tenemos esa capacidad y tenemos que estar importando productos eh, perecederos, alimenticios, que a lo mejor pensaríamos que nosotros podremos producirlos, pero pues no es así. Entonces, pues esos serían algunos retos que se tendrían que digamos, sobrepasar para poder mejorar todo, pues las relaciones como tal, y que no haya tanta interdependencia. Ahora, la importancia del tema de investigación. Bueno, a lo mejor podríamos preguntarnos,
de qué sirve, ¿no? O qué tendría que ver una política migratoria que se liga a la política comercial. Bueno, pues tiene mucho que ver. Considero que un estudiante y posteriormente un egresado en una licenciatura de ingeniería en transportes y logística, pues tendría que ser capaz de poder identificar algunas otras variables que, digamos, no estarían como del todo en el entorno de este proceso de logística como tal, pero claro que serían variables que podrían afectar bastante el comercio exterior y bueno, como sabemos, los procesos de logística pues tienen que ver precisamente con estas transacciones comerciales. Entonces, son variables que algunos podrían ver aisladas, pero que te podría permitir proyectar un escenario donde puedas contemplar diferentes cosas y digamos en algún punto riesgos, ajá, para algunos productos dependiendo de la situación política que estén manteniendo los dos estados, ¿no? Como es el caso de que con la reciente administración, pues hubo una serie de cambios, se endurecieron ciertas políticas, entonces pues sí afectó bastante en la parte del comercio exterior y claro, eso pues en la economía mexicana. Eh, Posteriormente, bueno, aquí tenemos dos gráficas que a mí me parecen muy ilustrativas de toda la importancia que tiene esta relación con Estados Unidos. Tenemos que, bueno, los principales países asociados de México, en la parte izquierda tenemos la de las exportaciones y en la parte derecha la de las importaciones. Si nos damos cuenta, podemos ubicar a Estados Unidos como el más importante, ¿sí? Tanto en las importaciones como en las exportaciones. Entonces, pues de ahí viene la importancia de abordar este tipo de temas de investigación. En el caso, por ejemplo, de las exportaciones, si nos damos cuenta, el destino de nuestras exportaciones, en un primer lugar, son a Estados Unidos, ¿no? A Canadá también, y eso explicaría en cierta medida por qué tenemos un tratado de libre comercio con estos dos países, anteriormente el TELCAN, actualmente el TEMEC, pero pues si nos damos cuenta tanto en importaciones como en exportaciones, Estados Unidos es un socio comercial muy importante, entonces pues es necesario abordar este tipo de temas. Bueno, en administraciones pasadas también se había dado que a ciertos productos que se trataban de exportar se les ponían barreras, ¿no? Ya sea de tipo arancelarias o no arancelarias. Las arancelarias tienen que ver con un costo monetario. Las no arancelarias, digamos que son un tipo de restricciones, pero más como requisitos que tienen que ver con etiqueta, con calidad de producto, ajá, o sea que no necesariamente son monetarias, porque al final de cuentas llegan a ser una barrera. Y bueno, recientemente fue hacia el jitomate, por ejemplo, México iba a exportar jitomate y por un conflicto político, ¿no? Derivado de esta crisis migratoria, pues se decidió que a ese jitomate se le iba a poner un arancel especial, esto a quien afecta principalmente a los productores mexicanos y también al público consumidor, porque cuando llega a ellos va a llegar a un mayor precio, ya que pasó por toda esta cuestión de aranceles más altos y de más restricciones, pues va a elevar bastante su precio. Entonces, pues ahí está como pues las repercusiones que se podrían tener. Bueno, los resultados que se lograron obtener fueron satisfactorios, se plantearon objetivos y la investigación pues giró en torno a esos objetivos. Y bueno, pues lo mismo es necesario que un estudiante en esta licenciatura sepa este tipo de variables, este tipo de problemáticas, este tipo de relaciones comerciales que mantienen los países de interdependencia, porque es verdad que no, que ningún país ha sido capaz de solventar su demanda interna desde ningún producto. Entonces es por eso que se hacen este tipo de acuerdos comerciales, tratados comerciales de integración regional, etcétera. Y es importante visualizar ese tipo de cosas. Entonces,
bueno, en las conclusiones, si bien México ha estado, digamos, en un papel a veces no tan favorecedor, ¿no? En cuanto a, en términos comerciales, tenemos un gran poder de negociación también, porque como ya bien lo había dicho, hay una relación de interdependencia, entonces tanto nosotros dependemos de ellos como ellos también de nosotros y tenemos esa capacidad pues de negociación, ¿no? Que podría, digamos, en algún punto amortiguar estas medidas que a veces se nos imponen al comercio, que al final pues sí termina siendo un golpe duro para la economía mexicana. Entonces, pues sería trabajar sobre estos puntos de diversificar relaciones, de tomar en cuenta otros factores para tratar de, digamos, proyectar escenarios, ¿no? Donde podamos ya haber tenido en cuenta este tipo de cosas. Y bueno, por último están las referencias. Eh, lo, Hay un buscador que se utilizó especialmente en esta investigación, que fue Google Académico. Fue de mucha ayuda, igual que revistas especializadas. Bueno, fuentes importantes de esta investigación, no sé, de Anlet, Redalic, eh, revistas especializadas de comercio exterior también, y también investigaciones que se encuentran en centros de investigación de universidades, pues también se tomó esa información para poder trabajar sobre esta investigación. Y bueno, aquí están mis referencias por si quieren pues ahondar un poquito más en el tema o si tienen alguna duda, pues sin problema pueden revisar. Hay infinidad de fuentes. Se revisaron estas porque fueron las que más servían, para las que resultaron más pertinentes para la investigación. Pero pues bueno, entonces pues muchas gracias por su atención y buenas noches.